Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Hoy el tema son las remesas, estos flujos que nos envían nuestros connacionales, básicamente desde los Estados Unidos. Y estos flujos, pues, digamos, han sido el contrapeso para la caída que ha tenido la llegada de otras divisas, producto, pues, de la inversión extranjera, producto del turismo, producto de la inversión de portafolios que han venido a la baja. Bueno, por el contrario, las remesas nos han sorprendido. Hasta junio, pues las remesas crecieron 22% y estamos hablando de flujos superiores a los 23,000 millones de dólares. Y bueno, vamos a platicar de este tema, cuáles son las causas de este crecimiento de las remesas, qué se puede esperar para fin de año. Y bueno, pues el hombre que conoce de estos temas es Juan José Lee. Él es economista senior de BBVA México. Él pues le sigue digamos, de muy cerca la evolución de las remesas. Y bueno, pues como todas las semanas también platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez y justo para estar en tesitura platicaremos con ella acerca de la evolución o más bien la caída que han tenido los flujos de portafolio. Lamentablemente ese es un tema que preocupa, un tema que podría estar o que está vinculado al tema de la falta de confianza en nuestro país. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de la perspectiva que se ve para estos flujos con Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros en Don Dinero. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez y bueno, pues el tema que vamos a platicar con ella es los flujos de portafolio, la tenencia de los inversionistas en el papel gubernamental que ha venido cayendo de manera importante. Y pues Claudia, como siempre, un verdadero placer saludarte. Adelante, Claudia. Pues sí, un gusto, Alberto, amigos de Don Dinero. Así es, Alberto, como bien lo mencionas, ha habido en los primeros meses del año una salida importante de capital de las inversiones en portafolio. Uno de tantos indicadores que reflejan la fortaleza de un país o la confianza que existe, pues son las inversiones en portafolio. Si bien no son tan sólidas como podría ser una inversión extranjera directa, ¿no? Invertir en una fábrica o en un laboratorio o qué sé yo. Bueno, las inversiones de portafolio también son importantes. Ahí influye no solamente el rendimiento que significa un país, sino también el cierto nivel de confianza que puede existir en la economía. ¿Por qué? Porque, bueno, el rendimiento que te dan el invertir en, por ejemplo, los bonos gubernamentales, que es el tema del que vamos a abonar, también está por el otro lado la perspectiva que se tiene con respecto a la fortaleza del tipo de cambio, porque una devaluación importante pues podría dar al traste con las inversiones incluso de portafolio. En lo que tiene que ver con la deuda del gobierno en manos extranjeras, hasta principios de agosto había en circulación un total, de la deuda total del gobierno en circulación sumaba 8.9 billones de pesos hasta agosto, de los cuales un 19.1% estaba en posesión de capital extranjero. ¿Esto qué significa? Bueno, que el 1.7% de esos 8.9 billones se encontraba en manos extranjeras. Esto es 1.9 billones que se compara negativamente con 1.9 billones que había en diciembre del 2020. Es decir, que el saldo se contrajo en 189.965 millones de pesos, un 10.05% menos. Además, hasta agosto, hasta principios de agosto, ya se acumula el 80% de las salidas de capital foráneo que se registraron en el país el año pasado. Ahora bien, si esto lo comparamos con el 2019, bueno, pues nos vamos a encontrar que por el momento la deuda gubernamental en manos foráneas suma 19.1%, cuando en diciembre del 2019 estaba en 28.3%, mientras el 71.7% estaba en posesión de inversionistas mexicanos. ¿Qué está pasando? Bueno, pues sí hay una salida
del capital foráneo, hay desconfianza con respecto a las inversiones en la deuda gubernamental en el país, y hay varios focos amarillos que muchos de los expertos han señalado que es lo que está provocando esta salida. Por ejemplo, el desarrollo de la pandemia y sobre todo el bajo promedio de vacunación que aún se registra en el país y que podría provocar nuevos cierres si de plano se vuelve a descontrolar la pandemia. Por el momento sabemos que estamos con el semáforo muy alto, pero las autoridades ya decidieron no llevar a cabo las mismas medidas del 2020 de cerrar varias actividades esenciales, sino que se mantienen. Pero bueno, esperemos que esto no se descarrile, porque entonces sí podría haber un golpe importante para el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país en este 2021. También pues se destacan los fuertes desacuerdos que hay constantemente entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada, el tema de la inflación, que no parece tan momentánea como muchos se habían esperado. Otro foco rojo importante para los inversionistas es Pemex. Este no es un foco amarillo, es un foco rojo por su peso en las finanzas, porque el gobierno le ha dado un peso muy importante. También está por ahí la debilidad del sector industrial, porque ello afecta la recaudación y la deuda, y porque la recuperación del Producto Interno Bruto de nuestro país no ha sido todo lo sólida que se esperaba. Así que en el mediano plazo también se considera que hay un riesgo para los mercados emergentes por la reducción que podría llevar a cabo de los apoyos monetarios de liquidez por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, y en especial nosotros que estamos tan cerca de este país. Así de que, como se ve, hay muchas interrogantes en el escenario, Alberto, y es difícil que cambie la tendencia en lo que resta del año, así que probablemente la salida del capital foráneo de la tenencia de valores gubernamentales en este 2021 pueda superar a lo que ocurrió en 2020. Vamos a estar muy pendientes porque eso habla, obviamente, de la confianza que tiene en el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, pues sí, lamentablemente la tendencia no es la más favorable para estos flujos tan importantes de nuestro país. Pues muchas gracias, Claudia, te agradezco mucho. Te agradezco, Alberto, y por aquí nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Claudia. Si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, pues ya estamos con Juan José Lee. Él es el economista senior de BBVA México. Y pues vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, que tiene que ver con estos flujos que pues llegan a México, las famosas remesas, que a mí en lo particular, Juan, me sorprenden muchísimo la evolución que han tenido, porque incluso pues en el 2020, cuando pensábamos que pues la crisis que estaba viviendo el mundo, la crisis que estaba viviendo Estados Unidos, iban a caer, pues no cayeron. Y en este año, Juan, pues la verdad, pues de no creerse, un crecimiento del 22% en el primer semestre, 23,618.3 millones de dólares a junio. Y bueno, pues Juan, muchísimas gracias, te agradezco mucho. ¿Cómo ves estos flujos?
¿Y cuál es la razón, Juan, que pues, digamos, motivan el crecimiento de estos flujos básicamente desde Estados Unidos, aunque entiendo también son otras partes del mundo, pero básicamente Estados Unidos? Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por la invitación. Sí, efectivamente, el año 2000 las remesas crecieron de manera inesperada, pese a la crisis económica por la COVID-19. Muchos anticipábamos que incluso las remesas podían contraerse 10%, 15%, cercano a lo observado en la crisis de 2008-2009, pero contrario a eso, crecieron más de 10%. Hay que señalar que no solo a México, sino a muchos países de América Latina también crecieron a un monto similar, y esto se debe sin duda a la relativa rápida recuperación económica en Estados Unidos. Hay varios factores que explican por qué crecieron las remesas en 2020. Primero, los estímulos fiscales en Estados Unidos. Muchos paisanos mexicanos allá, la gran mayoría ya no son no documentados. Como 4 millones ya tienen la ciudadanía, otros 3 millones ya tienen la Green Card, y muchos de ellos fueron beneficiados de los estímulos fiscales en Estados Unidos. Básicamente son estos cheques, ¿no? Que eran casi $1,200 por persona, los cuales gran parte, aunque lo dio la administración Trump, también se tradujeron en remesas, llegaron los migrantes mexicanos y llegaron hacia México, ¿no? En forma de remesas. Otro factor importante que a lo mejor no se ve tanto es el cierre fronterizo. Al cerrarse las fronteras, muchos de los mexicanos que vivían del lado de México y trabajaban del lado de Estados Unidos, iban y venían diario, ya no pudieron hacer eso. Entonces muchos tuvieron que quedarse a trabajar en Estados Unidos, y en vez de traer su dinero diariamente o cada semana, ya lo enviaban por montos de remesa. Puedes ver, por ejemplo, en Tijuana, Ciudad Juárez, crecieron de forma muy importante las remesas. Y otro factor que siempre hemos señalado, el tipo de cambio, ¿no? Pues se disparó casi hasta 24 pesos, ¿no? Y como sabemos, cada vez que se dispara de forma muy importante el tipo de cambio, también aumenta el flujo de remesas. Entonces, este incremento importante en el tipo de cambio, al menos entre abril y septiembre, también coadyuvó mucho al envío de remesas a México. Y bueno, nada, me gustaría señalar un último factor de por qué crecieron más en México que, por ejemplo, que en Guatemala, El Salvador, Colombia, República Dominicana y otros países. Es que la diáspora mexicana ya tiene mucho más arraigo. Entonces, ante una pérdida del empleo, lo que hacían era, por ejemplo, contactarse con algún amigo, y a lo mejor obtenían un trabajo de medio tiempo o un trabajo informal en lo que podían obtener un empleo, ¿no? Cosa que a lo mejor no podían hacer tan fácilmente migrantes guatemaltecos de Honduras o El Salvador. Bueno, pues ya queda más claro estos factores, el tema de pues, los estímulos, el cierre de la frontera, el tipo de cambio y pues el arraigo que tienen los mexicanos, sí, ¿verdad? Que les permite incluso trabajar en la informalidad y seguir mandando estos flujos a sus familias, ¿verdad? Sí, incluso hay algunos datos como cualitativos, algunos estudios que indican que, por ejemplo, algunos mexicanos, por ejemplo, se dedicaron a estas actividades de delivery, es decir, que pues, trabajaban en restaurantes, trabajaban como muchos, como lavaplatos, por ejemplo, o el cocinero. Entonces, ante el cierre de las actividades económicas, se dedicaron a actividades de delivery, ¿no? Y también hay otra cuestión importante, que muchos de los migrantes mexicanos, una parte importante, más de 500,700,000, se dedican a la agricultura. Entonces, la agricultura no tuvo afectaciones por el COVID, al contrario, ¿no? Fueron de los sectores más beneficiados incluso en Estados Unidos, y se calcula que alrededor del 20% de todos los trabajadores del sector agrícola son de origen mexicano, tanto documentados como no documentados. Entonces, esto coadyuvó también a sus ingresos. Y otra parte importante, el sector de manufactura. Alrededor de una parte importante de los migrantes mexicanos, hombres, trabajan en el sector de manufacturas, que en Estados Unidos se consideró esencial y no tuvo cierre, igual que en México, tuvo crecimientos muy importantes durante la pandemia, ¿no? No, pues bastantes factores que explican este crecimiento del 22%. Ahora, Juan, ¿qué podemos esperar para el cierre del año? Ustedes tú que sabes tanto de estos flujos y de este tema, ¿podría ser un año histórico, Juan? Sí, sin duda, va a ser un año histórico, vamos a superar el máximo histórico. Nosotros creemos que va a llegar a cerca de unos 49,000, 50,000 millones de dólares. Sí, va a ser un monto muy, muy importante.
ya por mucho va a superar el turismo, la inversión extranjera directa, ¿qué más? La inversión de portafolios, ni se diga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, muy cercano a la venta de automóviles, la exportación. Y bueno, y esto se debe sin duda al dinamismo de la economía de Estados Unidos. La tasa de desempleo ya se ubica alrededor del 6%, es decir, en pocos meses, en menos de 12 meses, Estados Unidos recuperó una tasa de empleo solamente 2 puntos porcentuales arriba de lo que tenía previo a la crisis, ¿no? Ajá. Y bueno, hay que destacar que no es nada más el caso mexicano. Nosotros nos va muy bien, festejamos mucho, pero muchas veces se preguntan si estos datos son creíbles. Yo digo que son muy creíbles, la metodología del Banco de México es muy fiable. Nos va muy bien, pero no tan bien como los centroamericanos. Guatemala y El Salvador crecieron alrededor del 40%, 50%, al igual que Colombia y República Dominicana. Es decir, a nosotros nos va a ir muy bien, con un crecimiento de 20%, pero estos países van a tener crecimiento del 40-50% de las remesas. ¿Y eso a qué se debe, Juan? Justamente a la economía de Estados Unidos. Bueno, justo a principios de año hubo un problema de falta de empleo en Estados Unidos. Entonces, ante esta falta de empleo, tanto los que contrataban empleos como las autoridades migratorias en Estados Unidos se volvieron más laxas y permitieron un mayor ingreso de migrantes, de empleados tanto documentados como no documentados, que cubrieron esas vacantes de empleo y mandaron remesas hacia México y América Latina. Y los que lo aprovecharon más fue Guatemala, Salvador, Colombia y República Dominicana. Por eso ese monto mayor, ¿no, Juan? Sí, sin duda, ¿no? Son los que más aprovecharon ese monto. Los mexicanos también, ¿no? Estamos aprovechando muy bien. 22% es mucho para México en este periodo. Ahora, supongo, Juan, corrígeme, pero supongo que de todos modos el monto de lo que México recibe es mucho mayor a todos esos países, ¿no? Porque ya hablar de 49,000 o 50,000 millones de dólares, pues es una cifra bastante respetable, ¿no? Sí, no, es un monto muy, muy importante, 50,000 millones de dólares. México le llega a cerca de una 40%, 30% de todas las remesas de la región. Y Guatemala, Honduras y El Salvador son economías mucho más pequeñas. Tienen una mucho mayor dependencia con respecto a las remesas, pero es un monto mucho más pequeño. Bueno, muy bien. Juan, pues si me permites, voy a un corte y seguimos platicando. Gracias. Don Dinero. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Don Dinero. Regresamos. Estamos platicando con Juan José Lee, economista senior de BBVA México, un experto en lo que tiene que ver con remesas. Ya platicamos de la expectativa que puede haber para las remesas a finales del año, las causas que han motivado esta dinámica de crecimiento de las remesas. Y bueno, Juan, te quería preguntar, a nivel global, México, ¿qué lugar ocupa en lo que tiene que ver con la receptividad de remesas? Porque supongo que cuando ya comparamos con otros países, a lo mejor ya no somos tan importantes. ¿Cómo ubicar a México en el concierto mundial de remesas, Juan? Bueno, de hecho, yo creo que sí, aún compararnos a nivel mundial, ¿sí? Somos de los principales receptores de remesas. Somos el tercer lugar que más recibe remesas en todo el mundo. De hecho, el corredor migratorio y el corredor de remesas México-Estados Unidos es el más importante a nivel mundial. Y en la recepción de remesas estamos para 2021 en cerca de 50,000 millones de dólares. Ajá. Y solamente vamos a estar superados por India y China, que son los principales receptores a nivel mundial. Y bueno, en comparación a qué tan importantes son las remesas respecto a su economía, antes de la crisis por COVID-19, estamos alrededor de unos 2.2, 2.3, 2.4% del PIB.
pero debido a la crisis por COVID-19 estamos cerca de 3.8% del PIB, y muy probablemente para este año, si las condiciones se mantienen, las remesas van a representar cerca del 4.5% del PIB, lo cual significa un aumento muy importante de las remesas, casi se duplica en 2 años, ¿no? Pero todavía estamos lejos de otras economías que la verdad dependen mucho de la remesa. Guatemala, por ejemplo, ¿no? Alrededor de 10-15%, Honduras, El Salvador, de 20 a 25% del PIB, y bueno, no se diga el caso de Haití, ¿no? Que probablemente es el más grave. Estamos hablando de 25-30% de todo su Producto Interno Bruto, es decir, 3 de cada 10 dólares de Haití provienen totalmente de las remesas de todo lo que produce, ¿no? O sea, Juan, totalmente del exterior. ¿Quiénes son los estados más beneficiarios de estos flujos para, digamos, que llegan de los Estados Unidos? Sí, sin duda los estados que más reciben remesas son los mismos estados que más expulsan migrantes, y los que históricamente más han mandado migrantes de Estados Unidos son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, son los que están en la zona región tradicional, y ellos tienen fuertes diásporas, fuertes grupos de migrantes en Estados Unidos. Pero también hay que señalar que de 20 años para acá ha crecido mucho la migración de la región centro-sur. Estás hablando del Estado de México, de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? En estos estados ha crecido de forma muy importante las remesas, y probablemente estos estados que mencioné más los anteriores son los primeros 7, 8 estados que más reciben remesas en México. Juan, ¿qué tanto ayudan estos flujos a la vida cotidiana de las familias? Y te lo pregunto porque pues ya sabemos, pues la crisis nos ha pegado bien duro, muchas personas aquí en México perdieron su empleo, muchas personas logramos mantener nuestro empleo, pero al final de cuentas nos pagan menos, a muchos comunicadores nos ha pasado eso, y a muchos profesionistas. ¿Qué tanto ayudan los flujos a la familia mexicana? Sí, incluso justo en eso existe una teoría que las remesas contribuyeron de forma muy importante a que no se deteriorara tanto la economía de México durante el año 2020, ¿no? Imagínate, son cerca de 40,000 millones de dólares que llegaron el año pasado. Yo creo que si no hubieran llegado ese monto de remesa, el PIB de México sin duda hubiera caído mucho más, ¿no? Uh-huh. Lo que se encuentra es que el año pasado salió también los datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Se estima que hay cerca de 1.8 millones de hogares que reciben remesa, gran parte en estos mismos estados, donde hay grandes diásporas, y estamos hablando que un promedio de 4 integrantes por hogar, 5, estamos hablando que cerca de unos 8 millones de mexicanos dependen directamente de las remesas, ¿no? Lo que se sabe, más o menos, es que a una tercera parte de estos hogares las remesas representan casi el 100% de su ingreso. ¿100%? Sí, dependen, si no tuvieran remesas, probablemente no tendrían con qué alimentarse o consumir, ¿no? Salvo algunos programas sociales. Otra tercera parte, a lo mejor las remesas representan el 50% de su ingreso, y a la otra parte menos del 50%. Es decir, uh-huh, sí es una parte muy importante del consumo de México, y en particular de estos hogares que reciben remesas. Ahora, Juan, para el 2022, ¿qué podemos esperar? ¿Puede ser consistente el mantener estos ritmos tan dinámicos de crecimiento? ¿Ustedes qué están viendo? Lo que nosotros estamos viendo es que está muy correlacionado con la política en Estados Unidos de empleo, ¿no? Justamente como hay lo que le llaman una escasez de empleo en Estados Unidos en este año, se han relajado las políticas migratorias y se ha permitido que entraran más migrantes no documentados a este país a cubrir plazas, ¿no? Lo cual también es demandado por los empleadores en Estados Unidos, que están acostumbrados pues, a pagar menos a sus trabajadores. Ajá. Y quienes cobran menos, pues los migrantes no documentados, ¿no? Es difícil saber si en 2022 va a continuar esa tendencia. Yo creo que mucho tiene que ver con la posible reforma migratoria que haga el presidente Biden, ¿no? El presidente Biden ya anunció al menos que en este año va a sacar un programa para ya regularizar a los Dreamers que viven en Estados Unidos. Ah, sí. De los 700,000 Dreamers, aproximadamente 600,000 son mexicanos, es decir, es un programa casi totalmente para mexicanos, ¿no? Pero además de los Dreamers, hay un programa justamente, probablemente una reforma integral, incluiría también la regularización de los migrantes no documentados, probablemente que lleven más de 10, 15 años residiendo en este país. Sin duda, si se logra concretar esta reforma migratoria, los flujos de remesas a México podrían crecer
entre 10-15%. Pero si no se logra, probablemente ya regresaría a ritmos más moderados, cercanos alrededor de 7-8%. Perfecto, Juan. Pues ya lo escuchó usted, un hombre que conoce bastante de este tema. Es un hombre que puede uno pasar horas y horas platicando con él acerca del tema de la remesa y se la sabe de todas. Juan, gracias por la oportunidad, como siempre, Juan. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo, Juan. Y bueno, pues él es Juan José Lee, él es el economista senior de BBVA México. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Que le vaya muy bien.